Venimos viendo la carta a los Efesios, ¿sí? Y empezamos a ver a partir del capítulo 4 lo que Dios espera de los hijos de Él, ¿sí? Pablo les viene diciendo, bueno, esto hacían antes, ahora hagan esto. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo de despojarnos de la vieja naturaleza, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Ese proceso Pablo lo va a seguir ahora en el capítulo 5, cosas para dejar y cosas para incorporar. En el capítulo la primera parte que vamos a leer, no sé si vamos a llegar, porque es un poco extenso, pero desde el versículo 1 al versículo 20, en Reina Valera 60 aparece 3 veces el verbo andar, ¿sí? Andar en el sentido de caminar, de vivir. Así que en esta mañana yo el título que le puse al sermón, a la predicación, es cómo caminan los hijos de Dios, cómo andan, cómo viven los hijos de Dios. O por lo menos cómo debería caminar un hijo de Dios. Van a ver que Pablo no pone tanto el énfasis en no pecar. Pone el énfasis en reflejar el carácter de Dios. Alguien que es nueva criatura, alguien que conoce a Jesús, que tiene a Jesús en su corazón, debe reflejar el carácter de Dios. ¿Sí? Fíjense ahí, Efesios 5, versículo 1, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Así empieza el capítulo. Viene del capítulo 4, por eso dice por tanto, ¿no? Esto que acabamos de recordar. Imiten a Dios como hijos amados. Esa palabra imitar es la misma palabra o la misma raíz que la palabra de mimo. ¿A quién le gustan los mimos? A ver, no estoy hablando de mimo de cariño, ¿eh? Estoy hablando de mimo de que tiene la cara pintada. Y que vas... Levantamos la mano. Rápido, los mimos casi todos levantaron ahí. Bueno, el mimo va haciendo como que está siguiendo, está mostrando algo, ¿sí? La idea esta de imitar a Dios es hacer lo mismo que hace Dios, imitar a Dios. Lo interesante es que dice como hijos amados. No lo tenemos que imitar a Dios para parecernos a Él, para conseguir su favor. Porque somos hijos amados, imitamos a Dios. ¿Se entiende? No tenemos que tratar de hacer algo para agradarlo. Ustedes vieron, piensen en familia, creo que va a ser lo más fácil. Un papá y un nene chiquito o medianito caminando, ustedes lo ven de espaldas. Muchas veces caminan igual, ¿no es cierto? O una nena con la mamá, hacen las mismas cosas. Imitan, los chicos imitan. Cuando el padre se para así, nosotros nos reíamos cuando los nenes eran chicos, estábamos no sé, en cualquier lado, hasta en la playa. Yo me paraba así y el más chiquitín se paraba así. Era muy gracioso. Bueno, un poco es la idea esa, que como hijos imitemos a Dios. Ahora en el versículo 2, porque dice, bueno, ¿cómo imito a Dios? Bueno, en el versículo 2 te dice, fíjate, dice, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Cristo va a ser siempre tu modelo perfecto. Así que cuando tenés que ver cómo comportarte, mira a Cristo. Cuando Dios te dice, ser imitadores de mí, o Pablo te dice, imita a Dios, ¿a quién tenés que mirar? Mira a Cristo. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo define Pablo el amor. ¿Lo define como un sentimiento? Vivan el amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Bueno, se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante, decía Reina Valera. Esta última parte remite al Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando el sacerdote ofrendaba un cordero en sacrificio por el pecado del pueblo, que tenía que ser perfecto. Y el olor de ese sacrificio era olor fragante al Señor. Ahora, el olor fragante no estaba en el cordero, aunque tenía que ser perfecto, ni estaba en el ofrendante, estaba en quien recibía la ofrenda.
El olor era olor agradable para el que recibía la ofrenda. Y eso sí dependía del corazón de la gente, de quien ofrendaba. El amor que Dios nos propone no es un amor de sentimiento. Yo te amo, Señor. O sea, hoy cantamos algunas canciones muy lindas. Y uno ahí expresa el amor y la adoración a Dios. Pero si nos quedamos en el sentimiento, es algo medio raro, ¿no? Es como que nos quedamos en la palabra. El amor que Dios te propone es sacrificio y entrega. Amá como Cristo te amó. Y como te amó Cristo, se entregó y se sacrificó por vos. Entonces, el amor que le decimos tener a Dios no se mide por lo que decimos, ni siquiera se mide por lo que sentimos. Se mide por lo que entregamos. ¿Qué tanto estás entregando de tu vida? No estoy hablando de plata, estoy hablando de la vida. ¿Qué tanto estás entregando a Dios? Vos decís que lo amás. Yo ahí no me voy a meter, porque entre una persona y Dios solamente son ellos dos, ¿sí? Pero si lo amás, tu forma de manifestar de manera práctica el amor es entrega. Es entrega. No se mide el amor por cuánto siento, sino por cuánto estoy dispuesto a entregar. Y todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos cosas que entregar al Señor, todos. ¿Sí? Porque como le digo siempre, estamos en proceso. Bueno, que el Espíritu te muestre qué tenés que entregar. ¿Qué es lo que Dios está esperando para mostrar tu amor de forma real y forma práctica? ¿Sí? No solamente declamarlo. Versículos 3 y 4 dice: entre ustedes, y ahora acá empieza al cómo vivir y qué sí y qué no, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, porque ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Interesante la lista que pone acá Pablo. Pablo une fornicación con impureza, con palabras obscenas, con conversaciones necias, con avaricia. Como parece medio raro que aparezca la avaricia en medio de cuestiones de pecados sexuales, ¿no? Sin embargo, todos estos pecados que nombra Pablo apuntan a una satisfacción personal, ¿sí? A un deseo de complacernos a nosotros mismos. Más adelante va a hablar de la avaricia y va a hablar de idolatría. El problema no está en lo que hacemos, sino en lo que adoramos. El problema no está en lo que vos hacés y que a Dios no le gusta. El problema es por qué lo hacés. ¿Qué hay atrás de lo que haces que a Dios no le gusta? Acá es un tema de trono. Si satisfago y quiero agradar a Dios, o me satisfago y quiero agradarme a mí. ¿A quién adoro? Es un tema de adoración, ¿sí? Nosotros tenemos algunos problemas, me parece, o voy a hablar de mí, cuando tengo que catalogar pecados. No sé si te pasa. Bueno, Dios tiene una manera un poco rara, a mi gusto, de agrupar pecados. Nosotros jamás diríamos que una inmoralidad sexual es lo mismo que ser avaro, ¿no es cierto? En mi lista yo no lo pondría juntos, seguramente. Iría en una hoja separada, por lo menos. Pablo los pone juntos. Estamos pensando en cómo caminamos o cómo debemos caminar los hijos de Dios. ¿Sí? Pablo dice: caminen en amor. Caminen en amor, en primer lugar. En amor a Dios. A veces nos amamos demasiado a nosotros mismos, me parece. Más que a Dios.
Por eso el primer mandamiento es amar a Dios con todo, el segundo mandamiento es amar a los demás como a nosotros, ¿no? El orden es ese. Nosotros por ahí invertimos un poquito ahí. Fíjense cómo sigue el versículo 5. Dice, ustedes bien saben que ninguno que sea libertino o inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. Bueno, acá hay varias cositas que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso. Acuérdense, son gente no judía que había conocido a Cristo, que se había convertido al cristianismo, ¿sí? Dice, ustedes bien saben, o sea, le está hablando a creyentes que ya algún conocimiento tienen, por lo menos bastante básico, dice que ningún libertino, ningún inmundo, esta palabra inmundo es una palabra bastante fuerte que puede abarcar algo realmente inmundo y repugnante o puede abarcar algo demoníaco, ¿sí? ¿Viste? Muchas veces hablan de espíritu inmundo. Bueno, esa palabra aplica ahí también. O avaro, acá aparece otra vez. Libertino o libertinaje, que hace con su vida lo que quiere. Ninguna cosa inmunda ni ningún avaro. Otra vez puesto en la misma lista. Y aclara ahora, es decir, ningún idólatra. La avaricia está directamente asociada o vinculada a la idolatría. No sé cómo te llevas con el dinero. Y ahora sí hablo de dinero. No sé cómo te llevas con el dinero. O con las cosas materiales. Porque la avaricia excede quizás la plata y también tiene que ver con las cosas materiales. Pero Pablo dice que el avaro es un idólatra porque reemplaza de alguna forma a Dios por aquello que desea. Escuché en esta semana, no voy a hablar del diezmo hoy, es un tema que tengo ahí medio colgado, hablar de ofrendas y diezmos, pero escuché esta semana un pensamiento de Pastor González que me pareció un poquito fuerte, pero muy, muy contundente, por lo menos a mi gusto. Él dice, ¿cuánto ganás? ¿Cuánto cobrás? 600.000 pesos. ¿Y cuánto ganás? 600.000 pesos. No es lo mismo cuánto cobrás que cuánto ganás. ¿Cómo que no? No, dice, vos cobrás 600.000, pero ganás 540.000. Porque el 10% no es tuyo, el 10% es de Dios. Así que cuando pensés en lo que ganás, no contés lo que es de Dios. Me pareció un poquito picante, pero creo que está bien para ayudarnos a pensar cuánto es mío y cuánto me quedo yo. Después está qué hacemos con ese 90 en todo caso, ¿no? Yo sé que el tema del diezmo es un tema a veces un poquito complejo. Y sé que algunos hermanos no están de acuerdo con el diezmo. Por eso vamos a tener algún tiempo para charlarlo y para ver bíblicamente dónde estamos. Nosotros no exigimos el diezmo acá, pero sí hay un principio de cómo manejamos nuestras cosas. Y si estamos muy apegados a las cosas materiales, mirémonos, el apego a lo material está asociado con la idolatría. Es muy fuerte, Entonces, en la necesidad, yo sé que es difícil decir, bueno, lo que cobro no me alcanza y tengo que ofrendar o poner el diezmo. Yo creo que alguna vez le conté, nosotros tuvimos, en un tiempo que estábamos bien, de repente yo me quedé sin trabajo, Marisa había renunciado a un trabajo y ganábamos la cuarta parte, en 2 meses pasamos a ganar la cuarta parte y teníamos crédito y teníamos un montón de deudas por todos lados. Y los meses que
que nos alcanzaba a fin de mes eran los meses que poníamos el diezmo. Y los meses que no poníamos el diezmo porque no llegábamos, no llegábamos. Yo no sé cómo funciona la matemática de Dios, pero funciona así. Ese es nuestro testimonio, ¿ok? Los que me conocen saben que no soy muy desprendido. Y Mari me ha ayudado bastante en mi vida a ser un poco más generoso. Ella da lo que no tiene. Todos debemos aprender un poquito esto, pero yo te animo como siempre, mirate al espejo y fíjate dónde estás. Fíjate dónde estás. ¿Estás descalificado o no? Pero es un tema que puede hacernos tropezar. ¿Sí? La plata y los bienes nos pueden hacer tropezar. ¿Sí? Fíjense que al final, Pablo les dice en el versículo 6, al final de este párrafo, ¿no?, que nadie los engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen. Está hablando de los hijos de desobediencia, no de los hijos de Dios, ¿sí? Pero dice que nadie los engañe con palabras vanas. Porque argumentos siempre hay. En un programa de tele esta semana también escuché a una actriz que tuvo que hacer un papel protagónico donde se enamoraba de una mujer y lo desafiante que fue para ella poder levantar esos valores y defender esos valores como algo natural, como algo que está bien. ¿Cómo no voy a ser libre de amar a quien quiero amar? Eso está atravesado todo el tiempo en todos lados. Entonces uno empieza a tomar como cierto, como verdad, algunas cosas. ¿Cómo Dios te va a pedir que ofrendes si no te alcanza? Bueno, el argumento humano va a tener ciertas razones, ¿sí? Por eso siempre tenemos que ir a lo que dice la palabra. Siempre hay que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra es la verdad para nosotros, ¿sí? Si crees que la palabra es la palabra de Dios, acá está tu verdad, ¿sí? No está en otro lado. Es un tiempo complejo bastante complejo. Vivimos en una época donde el pecado se redefine de alguna forma a nivel personal. ¿Qué es pecado? Y bueno, lo que para vos está mal, ¿no? Para vos está mal, ok, para mí no está mal. Entonces, para mí no es pecado, para vos es pecado. Dios sigue llamando pecado a todo lo que destruye la relación entre el ser humano y Él. ¿Sí? Por eso Pablo dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Ni por argumentos propios, ni por argumentos de terceros. A partir del versículo 8 empieza el segundo andar de Reina Valera, que dice que hay que caminar en luz. Versículo 8, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Por tanto, esto de lo que éramos y no de lo que hacíamos, ¿sí? La palabra dice, en otro tiempo eran tinieblas, eran oscuridad, dice la Reina Valera contemporánea, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, vivan como hijos de luz. El cristianismo, mejor dicho, no consiste en reformular la vieja manera de vivir, en dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas buenas. No tiene que ver con eso. Es un cambio de carácter, de naturaleza. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Y como ahora son luz, ¿cómo hay que vivir? Como hijos de luz. ¿Sí? Es una cuestión de vida nueva. Entonces, muchas veces nosotros nos esforzamos por tratar de dejar cosas. No se trata de eso. Más adelante va a decir que no nos embriaguemos con vino, pero que seamos llenos del Espíritu Santo. Se trata de gobierno del Espíritu en nuestra vida. Viví como lo que sos, como hijo de Dios. No vivas más como vivías antes, como la vieja naturaleza. Y acá otra vez, todos estamos en la misma. Todos luchamos con cosas de la vieja naturaleza. ¿Está bien? Que nadie se ponga en una nube a decir, no, todos luchamos con cosas.
algunas cosas más chiquitas, algunas cosas más visibles, todos luchamos ahí. Pero la palabra te dice, antes eras tinieblas, pero ahora sos luz. Y como sos luz, viví como tal, viví como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. No es el fruto del Espíritu. Dice que el fruto se manifiesta ahí, donde hay bondad, donde hay justicia y donde hay verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. Esa palabrita comprobar es examinar continuamente lo que agrada al Señor. A eso Dios nos anima, Pablo en nombre del Señor, a estar tratando de discernir, de comprobar qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. La pregunta diaria del creyente no debería ser ¿qué es lo que tengo permitido hacer? Sino ¿qué es lo que agrada a Cristo? Tu problema no es si esto lo podés o no lo podés hacer. Mi problema no es si esto lo tengo que hacer. Si nos respondiéramos, si lo que hago le agrada o no a Cristo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra, ¿no? Y Él nos convence de lo que es pecado. Así que no sería tan complicado. Si vos haces lo que te gusta y nunca te preguntás si eso le agrada a Dios, bueno, a lo mejor ahí hay un nuevo camino para hacer. Alguna vez se puso de moda, hace algunas décadas atrás, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Se acuerdan? Bueno, es parte del mismo principio. Pero preguntate si lo que haces a Dios le agrada o no le agrada. Es un filtro que pasa o no pasa, ¿eh? No sé cuántas cosas uno puede decir, y en esto no sé. Pensá en las cosas que haces, rápido. ¿Esto que hiciste esta semana, le agradó o no le agrada a Dios? Da. Fácil. Por lo menos fácil de entender. Después hay que ver si queremos hacernos esa pregunta, porque si la respuesta es no, y a mí me agrada, tengo que decidir morir a lo que me gusta. Y volvemos al principio. Animarnos a hacer esa pregunta es animarnos a vivir bajo la dirección del Espíritu. Y eso va a implicar dejar algunas cosas que quizás nos gustan a nosotros, pero que a Dios no les gusta. Dice el versículo, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Dice acá, Reina Valera 60 dice, repréndanlas, si no me equivoco. Nosotros, por lo menos yo, asocio la palabra reprender con el espíritu, en el nombre de Jesús, reprenda al diablo, ¿sí? El concepto es más bien, no ese, sino el de denunciar, el de mostrar que esas obras no son de Dios. Dice, hasta da vergüenza hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto porque la luz nos manifiesta todo. Y hay una cita ahí porque por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta forma de denuncia está asociada a esta idea que viene después. La luz expone las obras de la oscuridad. ¿Sí? Por eso dice, te alumbrará Cristo. Nosotros estábamos en tinieblas y la luz de Cristo nos alumbró. Entonces, acá el planteo es, si vos vivís como un hijo de luz, vas a llevar luz donde te muevas. Y vas a exponer que lo que hay alrededor tuyo no es de Dios. Tampoco está hablando de andar con un megáfono denunciando el pecado de todo el mundo. Simplemente convivir como hijos de luz, vas a alumbrar donde estás. Y cuando alumbres, va a quedar expuesto lo que no es de Dios. ¿Sí? En eso también se paga un precio. Ahora, ¿te pasó alguna vez que adelante tuyo tus compañeros de escuela, de trabajo, no hablan algunas cosas o dejan de hablar algunas cosas porque vos llegaste? ¿Te pasó? Bueno, eso es ser hijo de luz. Porque
saben que con vos no se puede compartir esas cosas. Ellos se sienten avergonzados en un punto. ¿Sí? Andá como hijos de luz. Estoy convencido que muchas veces una vida en Cristo, vivida como hijos de luz, es muchísimo más poderoso que cualquier sermón que se pueda predicar. Porque las palabras no dejan de ser palabras, salvo la palabra de Dios que tiene un efecto en sí misma. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Pero lo que vos vivas frente a tu entorno, a tu familia, a tus compañeros, a tus amigos, tiene un poder impresionante. Si vivís en el Espíritu, si vivís como hijo de Dios, si vivís como hijo de luz, vas a iluminar, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Y después dijo, ustedes son la luz y la sal. Así que estás para eso, estoy para eso. Y acá otra vez lo mismo, es decidir. Amar con entrega o amar más de palabra, digamos. El último andar que aparece en este párrafo dice, anden sabiamente. Versículo 15 dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. Ojo cómo vivís, tené cuidado cómo estás viviendo. No vivan ya como necios, la vieja vida, la vieja naturaleza, sino como sabios. Así que Dios nos anima a andar en amor, a andar en luz y a andar sabiamente. ¿Sí? Son tres formas que un hijo de Dios se espera que caminemos. ¿Cómo se camina sabiamente? Versículo 16, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Esto de malo habla de días de angustia, ¿sí? Uno lo puede contextualizar a este tiempo o lo puede mirar un poco más a nivel más espiritual, que los días son malos porque este mundo está bajo la influencia de Satanás. Pero podemos traer a nuestro hoy y a nuestra Argentina, y nuestros días en la Argentina para muchos son días malos. ¿Sí? No solamente por lo económico, ¿no? Insisto. Aprovechen bien el tiempo. ¿Quiénes tienen problemas con administrar bien su tiempo? A ver, primera pregunta que hago hoy. ¿Quiénes tienen problemas? A ver, la mitad más o menos. Bueno, a mí se me hace muy difícil, la verdad, les soy sincero. A lo mejor porque uno tiene demasiadas cosas y tiene que saber a qué decir que no. Nos pasa, por ejemplo, en Sociablica nos pasa mucho que nos llegan un montón de proyectos y son casi todos buenos y hay que saber a qué decirle que sí, a qué decirle que no. No siempre uno le dice que no a algo malo. Pero este es un gran desafío para aquellos que tenemos problemas con la administración del tiempo, porque ahí juega esto de entregarnos y de servir a Dios. Y bueno, ¿cómo? En la iglesia, los sábados a la mañana, está el trabajo, está la familia, están los hijos, hay distintos momentos. Yo hablo mucho con Javi. Javi en este tiempo tiene los chicos ahí, preadolescencia, miles de actividades de deporte, de una cosa, de otra. Y a veces sale corriendo de acá porque tiene que llevar al nene, juega al fútbol. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer en la iglesia o tiene que salir corriendo a ver a su hijo? Bueno, administrar bien los tiempos no es fácil. Darle los tiempos a la familia que la familia necesita. A veces pareciera que uno está como en falta. O se siente en falta con Dios, o se siente en falta con la familia, o se siente en falta con el trabajo. ¿Sí? Algunos saben, ¿no?, de lo que les hablo. Dice la palabra que el que le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla, ¿sí? Que Dios da abundantemente. Eso es algo que yo no hago muy seguido. Cada tanto lo hago, pero te lo tenés que hacer todos los días, porque para vivir sabiamente hay que pedir sabiduría. Y el más sabio fue Salomón, de ahí para abajo, a todos nos falta sabiduría, ¿no? Bueno, esa puede ser una linda oración para incorporar todos los días. Señor, dame sabiduría para vivir sabiamente.
ayúdame a vivir sabiamente, ayúdame a poder aprovechar el tiempo. Y después dice ahí, no sean pues insensatos. Otra vez. No sean necios, no sean insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Bueno, procura entenderla. Si no lo sabes, procura entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. No voy a preguntar, esto no lo voy a preguntar. ¿Quiénes tienen problema con el vino? No voy a preguntar. Pero hay como una analogía, ¿no? Otra vez, que dejo y que agarro. Dice, no te emborraches con vino, con cerveza. Tenía un amigo que decía, yo vino no tomo, así que a la cerveza le entro como loco. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? El tema es no darle al chupi. Porque dice, cuando tomás de más, la Reina Valera 60 habla de disilusión, de disolución, y Reina Valera contemporánea habla de desenfreno. ¿Sí? ¿Han visto gente borracha? Sí. No voy a preguntar si estuvieron borrachos alguna vez, pero el borracho en general, el alcohol lo gobierna, para arriba o por abajo. Algunos se ponen tristón y otros se ponen súper eufóricos y a veces agresivos, pero es la borrachera, el alcohol el que lo domina. Dice, en vez de emborracharte con vino, antes, más bien, llénense del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y esto de ser lleno del Espíritu no es recibir más del Espíritu, sino es que el Espíritu tenga gobierno sobre tu vida. ¿Sí? La palabra nos enseña que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir a nuestra vida, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, que el Espíritu gobierne nuestra vida es otra cosa. Por eso estamos ahí en la lucha, ¿no? Quizás este versículo 18 sea el versículo más clave de todo el pasaje. Porque acá está quien gobierna. No se emborrachen con vino, más bien llénense del Espíritu Santo. Ese llénense está en presente continuo. Síganse llenando permanentemente del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo permanentemente gobierne en tu corazón y en tu mente. Esa es la idea. Y otra vez, que hacemos lo que hacemos a quien le agrada, a quien buscamos satisfacer. Termino con esto, mis queridos hermanos, hermanas. Lo que evidencia que un hijo de Dios, que un cristiano sea lleno del Espíritu Santo, no son las manifestaciones exteriores, espectaculares, poco frecuentes, manifestaciones extraordinarias, experiencias extraordinarias, sino que tu vida sea transformada y esa transformación se vea. Uno, como hijo de Dios, puede mostrar que es lleno del Espíritu Santo cuando nos ven actuar, cuando nos ven vivir, cuando andamos. Si andás en amor, si andás en luz y si andás sabiamente, la gente y tus hermanos se van a dar cuenta que sos una persona madura en el Espíritu. Y si andamos en forma insensata, si no andamos en amor y si andamos medio a las penumbras, nosotros en oscuridad no andamos, total en tiniebla no andamos, pero andamos en las penumbras a veces. ¿No? Una velita ahí de 25, una bombita incandescente de 25, chiquita. Así que en esa mañana quisiera animarte en el nombre del Señor no sé si a correr algunos mitos que podemos tener o algunas creencias que podemos tener en cuanto a que Dios no nos llama a dejar cosas. O sea, no lo veamos por la negativa, sino veamos por la positiva. Es quien te gobierna. Porque si Él gobierna, uno deja las cosas que a Dios no le agrada. ¿Sí? Si yo dejo esto
porque, y bueno, quiero agradarlo a Dios. Pero sigo luchando en otras cosas y las otras cosas las mantengo yo y las gobierno yo. Está bien, es preferible dejar el vino que emborracharse, pero... así que te quiero animar a que tengas ahí un momentito de oración personal. Nadie te conoce mejor que Dios, nadie. Así que quisiera pedirte ahí que te tomes 30 segundos, un minuto, y que le digas a Dios lo que le tengas que decir donde estás, en donde, según la palabra te haya leído hoy, y que le pidas a Dios que te ayude a vivir una vida sabia, a vivir como hijos de luz y a vivir en amor. Bueno, nos presentamos así como somos y como estamos delante tuyo, porque nos conoces. No hay nada que vivamos, que digamos, que pensemos, que hagamos que no conozcas. Así que venimos a pedirte que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a vivir como hijos de luz, a imitarte, Señor, a imitarte, a querer mirar la vida de Jesús y a estar dispuestos a amarte de una forma como vos nos amaste, entregándote por nosotros. Ayúdanos a entregarte aquellas cosas que nos gustan manejar a nosotros, Señor. Que nuestro compromiso con vos sea un compromiso real, no de palabra. Y te pedimos, Señor, que también nos ayudes a vivir sabiamente. Danos sabiduría, Señor, para vivir una vida que a vos te agrade. Señor, que podamos querer dejar de manejar nuestra vida y querer ser llenos de tu Espíritu, Señor. A veces suena como algo, por lo menos en mi mente, medio místico, ser lleno de tu Espíritu. Gracias porque tu palabra nos ayuda a entender que es algo práctico, que es simplemente buscar hacer lo que a vos te agrada y que el control de nuestra vida la tengas vos. Así que te pido, Señor, que en esta semana nos ayudes a experimentar tu gobierno en nuestra vida. Ayuda a tus hijos y a tus hijas acá que necesitan, Señor, de tu Espíritu para poder vivir la vida que vos anhelás que vivamos. Señor, que donde nos toques movernos, en nuestro trabajo, en la familia, en casa, con los vecinos, en la escuela, podamos ser luz. Y que tu luz, Señor, brille a través nuestro. Que esta iglesia, Señor, sea luz en el barrio, papá. Y que seamos coherentes entre lo que decimos que creemos y lo que los demás ven que vivimos, Señor. Así que pedimos tu ayuda y la asistencia de tu Espíritu para esta semana. Señor, ahora pedimos que nos lleves con bien hasta casa, que encontremos con bien a los que amamos, Señor, y que en esta semana nos permita, Señor, ser de bendición para mucha gente. Que podamos ser conscientes de la tarea que nos diste para hacer en lo personal y como iglesia, Señor. Así que te agradecemos por este tiempo en tu casa y gracias, Señor, porque lo que vos tenés para nosotros es siempre algo bueno, siempre algo hermoso. No porque todas las cosas que nos pasen sean gratas a nuestros ojos, sino porque todo lo que nos pasa y todo lo que pones delante nuestro es para que Cristo sea formado en nosotros. Así que pedimos, Señor, que en esta semana nos guíes y nos bendigas. Bendecimos a los hermanos que hoy no pudieron estar, aquellos que están con problemas de salud, aquellos que están fuera de la ciudad. Cuídales, Señor, tráelos con bien y que juntos podamos encontrarnos la próxima semana. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendecida semana, hermanos.